Planteamientos teóricos acerca de las actitudes, con la finalidad de comprender cómo formar valores, sobre todo en la psicopedagogía infantil. Lo primero que debemos entender es el planteamiento teórico acerca de las actitudes, porque tenemos que formar ciertos detalles en el individuo que al final de cuentas le ayuden a formar una cierta forma de reaccionar, valga la redundancia, ante algún estímulo, alguna situación, y que tenga formas sanas de generar esas respuestas. Vamos entonces a lo primero. El objetivo de este tema precisamente es analizar la naturaleza de las actitudes, así como las funciones que cumplan a nivel personal y social. Esta pirámide cognitiva, que se le conoce como pirámide cognitiva, son representaciones sociales compartidas y que le dan sustento a cada uno de los aspectos que vamos formando en la vida de cualquier individuo, que vamos formando nosotros mismos. Por ejemplo, los procesos cognitivos es la base de los procesos básicos de construcción del conocimiento. El humano, para poder reaccionar, pues tiene que tener esa conciencia y ese cognitivismo, el crear los procesos cognitivos para poder generar un conocimiento sobre algo. Eso nos va a llevar a que podamos tener una forma de pensar específica. Sobre esta estructura del proceso cognitivo, cuando conocemos, ustedes recuerdan la película esta del náufrago, en donde teníamos por ahí un balón que era Mr. Will, que era realmente un acompañante ficticio que al final podría ser incluso catalogado casi como un compañero, como un dios, por la forma de que lo interpretaba el náufrago cuando se sentía solo y que buscaba una compañía. Pues precisamente fue por un proceso cognitivo de un conocimiento de algo que él necesitaba conocer y saber que no estaba solo. Las creencias, por ejemplo, son principios de representación y categorización. Categorías, esquemas, prototipos, etc., que nos van a llevar a poder darle un cierto significado a aquello que conocemos, que necesitamos y que hemos adquirido y hemos asimilado a través de un proceso cognitivo. Además de eso, tenemos también lo que después de estas creencias vamos a ver cómo reaccionar, cómo va a reaccionar el humano ante un estímulo provocado por sus creencias y provocado por sus procesos cognitivos. Y eso nos va a llevar a lo que son las actitudes. O sea, la forma en que el ser humano reacciona. El conjunto de creencias, ¿sí?, que configuran las tendencias básicas de las acciones que el ser humano va a tomar, nos lleva precisamente a que genere eso que conocemos como actitudes. La forma en que reaccionamos ante un estímulo específico. Cuando esas actitudes se conforman como ciertos patrones de comportamiento, entonces podemos decir que podemos crear un valor y que vamos a sustentar el valor sobre las actitudes, sobre las creencias y sobre los procesos cognitivos del ser humano. Esa es parte de esta pirámide precisamente. Para poder llegar a generar un valor tenemos que recorrer toda esta estructura para poder realmente sustentar este valor. El valor no se crea ni se forma solo porque te lo digan. Eso es una norma, pero no es un valor. Te pueden decir normas, pero el valor lo vas a formar tú de acuerdo a este proceso de formación. Vamos entonces ahora a analizar algunos temas a desarrollar. La naturaleza de las actitudes, los conceptos de actitud, los factores determinantes de la adquisición de actitudes, marco teórico de las actitudes, el modelo de Fishbein y Asgen,
los elementos del modelo y la dinamicidad del mismo. Entonces, trabajemos con la primera. Naturaleza de las actitudes. Bueno, la disposición anímica del ser humano expresada de algún modo en particular se define desde la psicología como aquella motivación social de las personas que predisponen un accionar hacia determinada meta u objetivo. Existen actitudes personales que solo guardan relación con sí mismo, mientras que existen ciertas actitudes sociales que inciden en las conductas de un grupo o un colectivo. Pues existen también conductas sociales, las conductas de grupos o colectivos, así como las conductas individuales. ¿Cuáles son los componentes de las actitudes? Pues vamos a tener tres principales: los componentes cognitivos, los componentes afectivos y los componentes comportamentales, o sea, el comportamiento. De hecho, ¿cómo vamos a ver realmente la actitud? Por el comportamiento de la persona, al final de cuentas. Pero esto va a sustentarse en sus conocimientos y en sus afectos, en el componente cognitivo y el componente afectivo. Y esto nos va a dar una forma de comportamiento, el componente comportamental. ¿Qué es el componente cognitivo? Bueno, las actitudes se aprenden. Eso que nos quede claro. El ser humano no nace con una actitud específica, sino que va aprendiendo actitudes. Interviene la cognición, o sea, nuestra forma de pensar hace que vayamos conociendo y aprendiendo cosas. Las actitudes predicen una conducta, o sea, predicen la conducta. La influencia social de otros afecta a las actitudes. Si A reacciona del modo Z, B probablemente cuando se dé cuenta que A reacciona así, B probablemente vaya a querer reaccionar de la misma manera. Y eso es porque está aprendiendo una forma y obviamente la influencia social de otros afecta a esas actitudes. Las actitudes son una disposición para responder. ¿Qué va a responder? Pues va a responder a los estímulos del medio social, medio ambiental, etc. Si tú ves que que hay nubes que están cayéndose de agua negras y que está relampagueando, pues normalmente o no vas a querer salir o vas a querer salir con un paraguas en la mano y ya abierto. No te vas a salir así nomás, porque seguramente tu actitud reacciona a que sabes que cuando has visto eso en el pasado, te ha tocado que te toca agua, te mojas por la lluvia. Es una forma de actitud aprendida. El componente afectivo, las actitudes son evaluativas. Interviene la emoción. Siempre que voy a evaluar algo, va a intervenir la emoción. Y nosotros podemos decir, no, es que yo quiero ser imparcial. Momento. Tú tienes una carga emocional que va a determinar tu forma de pensar en las cosas. Y eso no lo puedes quitar, está ahí. Bueno, pues entonces sabemos y debemos entender que las actitudes, como son evaluativas, como se tienen que evaluar, interviene la emoción en ellas. Tenemos algunos niveles. El primero, nivel 1, dice preconvencional. Hasta aproximadamente los 9 años de edad en el ser humano, las reglas y normas se viven como externas al yo. O sea, no son mías. Así me las dijo mi papá, mi maestro, etc. Entonces son reglas externas. El estadio 1, ¿sí?, nos lleva a lo que es un egoísmo ciego o moralidad se llama heteronoma. ¿Y eso qué significa? Que acata las normas sin cuestionarlas. Me dicen que tengo que comportarme del modo A. Bueno, hasta los 9 años todavía digo, bueno, ¿sabes qué? Es que tengo que comportarme del modo A. No cuestionas, simplemente asumes y aceptas.
Lo aceptas y asumes. Estadio 2. El egoísmo instrumental individualista. O sea, yo puedo, yo lo hago, a mí me dijeron que lo hiciera así, así lo tengo que hacer, etc. Es una forma de pensar muy individualista. Ese es el nivel 1. Vamos ahora al nivel 2. El nivel 2 es convencional, en el que se encuentran la mayoría de los adolescentes y adultos. El yo se identifica con las reglas y normas sociales. Es que la mayoría lo hace de esta manera. Ok. El estadio 3 es una perspectiva de las relaciones sociales o grupales. Si yo pertenezco al grupo X, voy a tratar de actuar como el grupo X. El estadio 4, perspectiva de los sistemas sociales. Ese conjunto de grupos sociales va a conformar un sistema y va a tener una entrada, un proceso y una salida para determinar tu forma de comportamiento. Son los sistemas de acuerdo a cómo se trabajan, se estructuran. El nivel 3, el nivel postconvencional. Solo una minoría de adultos y mayores de 25 años, por cierto, distinguen eso, o sea, buscan el yo y distinguen entre las normas sociales y los propios valores, interiorizando el concepto de justicia universal, más allá de los sistemas sociales. Pueden decir, la sociedad es muy injusta y no es lo que yo estoy buscando, yo quiero algo más justo. Se distinguen también entonces dos estadios. Esos estadios obviamente pues nos llevan a el ser consciente o el no ser consciente de esa estructura, de esa justicia que se busca mediante ese nivel, vamos a decir, del concepto de justicia universal. Con respecto, siguiendo con la naturaleza de las actitudes, vamos a hablar de lo que es el componente comportamental. El componente comportamental, también conocido como componente conductual o expresivo, que comprende tanto conductas no verbales como son lenguaje corporal, expresiones faciales, movimientos corporales, conducta de aproximación y evitación, evita acercarse a alguien, como verbales, que son la entonación de la voz, el grito, el silencio, la intensidad, los sonidos, etc. El hecho de que te comentan algo y tú te quedas callado, un silencio te dice mucho, o te comentan algo y expresas un esos también, o sea, dice mucho. O sea, ese tipo de cosas son precisamente componentes comportamentales o conductuales expresivos. Expresan algo en tu interior, algo que está pasando. Vamos ahora al concepto de actitud. Para esto vamos a hacer un pequeño recorrido de algunos autores. Lo primero es, ¿qué son las actitudes? Bueno, la actitud corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, pensamientos y disposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno. Esto lo maneja Secord y Bachman en 1964, en León y otros en 1988. Es un concepto perfectamente estipulado y analizado. Sin embargo, no es el único. Existen infinidad de conceptos de actitudes. Vamos a analizar algunos. La actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud. Esto lo maneja Fishbein y Axen. Ojo, parte de lo que tenemos que analizar más adelante. En 1975, en Polio. Y esto, 1995. Muy bien. Continuando con el análisis de las definiciones de actitud, vamos a encontrar que Cook y Celtis en Summers 1976
definen que la actitud es una disposición fundamental que interviene en la determinación de las creencias, sentimientos y acciones de aproximación, evitación del individuo con respecto a un objeto. Muy bien. Vamos al siguiente. Por otro lado, Marín, en 1976, nos dice que la actitud es la disposición permanente del sujeto para reaccionar ante determinados valores. Si se dan cuenta, todas las definiciones van orientadas a que es una forma en que nosotros reaccionamos de acuerdo a algo, alguna situación específica, por lo que traemos de carga interna, cognitiva, sentimental, sensorial, etc. El concepto de actitud por parte de Thurston en Summers en 1976 dice que denota la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico. Ojo, no quiere decir que esa forma de reaccionar sea correcta o sea incorrecta, simplemente es la que el individuo está manifestando por la carga emocional, por la carga cognitiva que trae y de esa manera está acostumbrado a reaccionar ante ese asunto específico, ¿sí? No podemos decir que sea correcto o que sea incorrecto, simplemente es su forma de reaccionar por la carga que trae. Una multitud de términos aparentemente no relacionados como pulsión adquirida, creencia, reflejo condicionado, fijación de juicio, estereotipía, bueno, otro aspecto que se conoce como valencia, ¿sí? Solo para mencionar algunos, son los sinónimos funcionales del concepto de actitud. Son formas de actitud en que se responde. Y esto lo maneja Eder y Campbell en Summers en 1976 también. Con respecto a lo que nos maneja Petty y Cacioppo en 1981, y esto fue publicado por León y otros en 1998, el término actitud hace referencia a un sentimiento general permanente, positivo o negativo, hacia alguna persona, objeto o problema. Eso quiere decir que puedo reaccionar positivamente o negativamente ante esa persona y con alguna característica o un caso específico, vamos a decir. Alcántara en 1988 manifiesta que las actitudes son las disposiciones según las cuales el hombre queda bien o mal dispuesto hacia sí mismo y hacia otro ser. Son las formas que tenemos que reaccionar ante los valores. Las predisposiciones estables a valorar de una forma y actuar en consecuencia. En fin, son el resultado de la influencia de los valores en nosotros mismos. Ford en 1999, de hecho esto fue publicado en Morales por Ford en 1999, hablando sobre Egli y Chaiken de 1993, manifiesta que la actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad u objeto concreta con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad. Las actitudes son como factores que intervienen en una acción, una predisposición comportamental adquirida hacia algún objeto o situación. Esto es manifestado por Bolívar en 1995.
como una postura o semblante que expresa un estado de ánimo o quizás una intención o de forma más general una visión del mundo. Eso puede ser incluso interpretado como una actitud. Lo manifiesta Rodríguez en Pérez y Ruiz en 1995. Las actitudes son creencias internas que influyen en los actos personales y que reflejan características como la generosidad, la honestidad o los hábitos de vida saludables. Esto lo manifiesta Schunk en 1997. Una actitud es una organización relativamente estable de creencias, sentimientos y tendencias hacia algo o alguien, el objeto de la actitud. Esto lo manifiesta Morris en 1997. La disposición interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o clase de objetos del mundo social es el producto y el resumen de todas las experiencias del individuo directa o socialmente mediatizadas con dicho objeto o clase de objetos. Esto lo manifiesta Cantero y otros en 1998 en la publicación de León y otros en 1998. El concepto de actitud se refiere a las concepciones fundamentales relativas a la naturaleza del ser humano. Implica ciertos componentes morales o humanos y exige un compromiso personal y se define como una tendencia o disposición constante a percibir y reaccionar en un sentido. Por ejemplo, un sentido de tolerancia o de intolerancia, cualquiera de los dos se pueden manifestar, de respeto o de crítica, de confianza o de desconfianza, etc. Esto lo manifiesta Martínez en 1999. Hablamos de actitud cuando nos referimos a una generalización hecha a partir de observar repetidamente un mismo tipo de comportamiento. Generalmente, detrás de un conjunto de actitudes se pueden identificar valores. Platicábamos, para poder generar un valor tenemos que tener una actitud, un conjunto de actitudes que van a formar al final de cuentas ese valor. Y esto lo manifiesta San Martí y Tarín en 1990. La predisposición aprendida, no innata y estable, aunque puede cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto, individuo, grupo, situación, etc. Esto lo manifiesta Morales en el 2000. Vean que ya son tendencias más actuales. Una actitud es una orientación general de la manera de ser de un actor social, individuo o grupo ante ciertos elementos del mundo llamados objetos modales. Esto lo manifestó Muccielli en el 2001. Muy bien, con estos factores en mente, debemos comprender qué factores determinan en la adquisición de actitudes. Y podemos entender los siguientes. Para la determinación de las actitudes, de la adquisición de actitudes, vamos a comprender que existen 4 factores fundamentales. El primero son los factores culturales. El segundo, sí, son los factores. Ahí se ve bien. Entonces, los factores culturales, los factores personales, los factores sociales y los factores psicológicos.
¿Cuáles son los aspectos fundamentales de cada uno de ellos? De entrada, para los factores culturales, pues tenemos que tomar en cuenta la profesión, los ingresos, el bienestar, la educación y valores que tenemos definidos aquí, en las culturas que han formado al individuo. Los factores personales son la edad, etapas del ciclo de vida, el estilo de vida, la personalidad y conceptos de sí mismo. Esto es parte de lo que conforman los valores personales. Son valores propios de uno mismo, que refleja y que va a tener y formar parte de nuestras actitudes. Por otro lado, los factores sociales. Y aquí está mencionando únicamente la familia. Yo abriría un poquito este esquema y pondría el núcleo social. No siempre existe la familia como tal, no siempre influye directamente como tal, pero existe un núcleo social en donde el individuo se forma y tiene factores sociales de ese núcleo social que le van a ayudar a determinar sus actitudes o que lo van a llevar a determinar sus actitudes. Es el núcleo social principal cercano al que pertenece el individuo y que se va a ver reflejado en su forma de reaccionar ante un estímulo específico. Por otro lado, los factores psicológicos. Los factores psicológicos que podemos considerar es la personalidad, el estilo de vida, que también está acá, pero acá es como un factor personal y acá es como un factor más consciente, psicológico. La motivación, la percepción. Entonces, estos son aspectos fundamentales de la psicología del propio individuo, los factores psicológicos que le van a ayudar a determinar la adquisición de las actitudes. Entonces, los factores que determinan la adquisición de las actitudes, podemos decir que nuestro comportamiento suele ser muy cambiante y las empresas se ven en la necesidad de conocer las necesidades de sus clientes, ojo, de sus empleados, de sus estudiantes, de sus docentes y de cómo se comportan para poder satisfacer esas necesidades, esa forma, con el fin de orientar los esfuerzos para un marketing en una empresa, para un servicio en una institución, para un servicio educativo en una institución educativa, para un comportamiento en el aula, etc. Identificar los factores que influyen en el comportamiento de compra, por ejemplo, permite mejorar la eficacia de los programas de mercadotecnia, adaptar propuestas comerciales relativas al producto, planes de venta, publicidad, calidad, etc. Lo mismo para las instituciones y empresas que venden servicios. Por ejemplo, una institución educativa, una institución gubernamental, ¿sí? Una institución de salud incluso. Tiene que ver con todas estas estructuras. Conociendo algunos de estos factores y analizando estrategias, es posible estimular las necesidades latentes del consumidor. Por ejemplo, y nosotros lo hemos visto cuando analizamos esos que una situación de encierro o de estrés provoca incluso el que se dé lo que se conocen como compras compulsivas. ¿Por qué? Porque es una forma de presentar una actitud por una carga emocional que se trae. Por tanto, las empresas, las instituciones, etcétera, deben descubrir los factores más determinantes de los procesos de decisión, de compra, de centrar las investigaciones, los programas de mercado con el propósito de realizar pronósticos. Por ejemplo, si vamos a someter un proceso a una educación de niños, bueno, tenemos que analizar precisamente
descubrir los factores más determinantes en el comportamiento de esos niños para poder lograr un proceso cognitivo satisfactorio, real, así como para evaluar, por ejemplo, el posicionamiento, ya sea de un evento, de un producto, de un servicio, de una forma educativa ya existente dentro del propio esquema, que puede ser un mercado, que puede ser un estudiante, que puede ser un docente, que puede ser un público que recibe un servicio de una institución, que puede ser incluso gubernamental. Vamos ahora a hablar un poquito del marco teórico de las actitudes. El marco teórico de las actitudes lo vamos a basar en este estudio, en el modelo de Fisher-Bain-Axel, y vamos a analizar un poquito los elementos de su modelo. Y vamos a dejar para un análisis posterior la dinamicidad de ese modelo. En esta primera parte, el modelo de acción razonada, que es el modelo de Fishbein-Ashken, modelo de acción razonada, tiene sus inicios en 1967. Fisher, Middlestad y Hitchcock publicaron este estudio en 1994. Dicho modelo concibe al ser humano como un animal racional que procesa la información o la utiliza sistemáticamente. Es así como se vislumbra, se aprecia al sujeto como un tomador racional de decisiones. Esto es importante porque nos lleva a que el ser humano no reacciona solo por instinto, sino que reacciona con base a un proceso cognitivo complejo que además está, determinado por una carga emocional específica, el cual se comporta en función de la valoración que realiza de los resultados de su comportamiento y de las expectativas que tiene sobre el comportamiento en relación a obtener determinados resultados. Esto quiere decir que el ser humano valora los resultados que va a obtener con un comportamiento antes de desempeñar ese comportamiento. Al menos así debería de ser. Becker y colaboradores en 1998 lo manifiestan también. Kaplan y sus colaboradores en 1993 y Latorre y Benert en 1992. Esto fue publicado por Roa. Muy bien, vamos ahora a analizar entonces los elementos del modelo. Este modelo que estamos analizando aquí y que es el modelo de Fishbein-Ashken. Este modelo nos presenta elementos de fondo como son elementos individuales, sociales y de información. En los elementos individuales tenemos la personalidad, el humor, la emoción, la inteligencia, valores, estereotipos, actitudes generales, experiencia, y con respecto a los aspectos, a la parte social, tenemos la educación, la edad, el género, los ingresos, la religión, la raza, la cultura étnica. Y con respecto a la información que maneja, pues tenemos los conocimientos, los medios de comunicación, las intervenciones. Y todo esto se ve, es algo complejo, no es fácil separarlo. Sin embargo, todo esto da origen a lo que son las creencias conductuales, las creencias normativas, las creencias sobre el control. Las creencias conductuales dan origen a las actitudes sobre la conducta. Las creencias normativas obviamente dan origen a las normas subjetivas. Y las creencias sobre el control nos dan el control conductual, el percibido. Todo esto, estas tres, nos dan una intención, es la intención de la actuación. Si la intención de la actuación analiza todas las estructuras, entonces vamos a tener realmente un control conductual real. Si no las actualiza, si no las analiza
si no las incorpora, si no las razona conscientemente, entonces no va a haber un control conductual real y solamente va a haber una intención y una conducta sin tomar en cuenta todas las posibilidades de control conductual real. Con esto podemos decir entonces que el ser humano puede reaccionar de una manera favorable o de una manera desfavorable si toma o no en cuenta ese análisis racional de acuerdo al modelo de Fishbane-Aspen, que sería el objetivo que tendremos que buscar en todos los individuos, los niños, nuestros estudiantes, que piensen racionalmente y que reaccionen, pero de una manera pensada, consensada, de una manera, que los lleve a una acción positiva real y que no vaya a provocarles un problema mayor por una reacción inconsciente o por una reacción no razonada correctamente. ¿Qué es la dinamicidad del modelo de Fishbane y Aspen? Este es un trabajito que vamos a desarrollar, analizar en un video posterior. ¿Sí? Vamos a dejarlo entonces como una actividad para que pueda llevarse a cabo. Bien, es todo en este video.